Por esa introducción. Sí, ha sido muy divertido, ha sido una experiencia muy bonita estar aquí durante 18 años. 18 años. Ustedes lo han experimentado, es un lugar muy, muy especial. Y aunque tenga esta experiencia que tal vez Isabel les pueda decir, en realidad cuando uno está aquí al frente, y yo creo que su pastora Isabel y Ginesa no me dejarán mentir, que aunque uno piensa que lo sabe todo, al final de cuentas uno siempre termina aprendiendo. Amén. Y es mi posición ante ustedes al dirigirme el día de hoy a ustedes, de que no estoy aquí porque sepa más, sino porque juntos podemos aprender. Amén. Oremos. Acompáñenme en esta oración para preparar nuestros corazones y nuestras almas. Padre Santo, te damos gracias por tu amor incomprensible que es hoy y siempre, Padre. Te damos gracias por la vida de Jesucristo mismo, quien a través de las obras que vemos en el Evangelio, te pedimos que hoy esas obras sean vivas en nuestros corazones y nos transformen y nos lleven a la imagen de Jesucristo, de tal manera que seamos nosotros los que llevemos esperanza y justicia a este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Antes de empezar, quiero decir que cuando veo el título del día de hoy, y que es el tema de lo que estamos hablando en esta temporada que llamamos Cuaresma Lent, y me tocó el tema que dice dejar las expectativas. Y yo cuando veo dejar las expectativas, mi primera reacción es decir, no. ¿Por qué? Yo creo que muchos de ustedes en este mundo actual vivimos en un mundo en que las expectativas están por todos lados. Personas que llamamos triunfadores, personas de influencia, siempre nos están recordando, eleva tus expectativas, sé más de quien tú eres, sueña, anhela. En fin, las expectativas mueven este mundo. Expectativas nos mueven a ti y a mí. Si no es así, ponte a pensar. Muchos de nosotros inmigramos a este país con expectativas. Llegamos pensando que sí, vamos a movernos a ese país que está lleno de oportunidades, que está lleno de libertad y de igualdad y es para todos y vamos para allá. Inmigramos a este país con expectativas. Con expectativas a veces conocemos a esa persona ideal. ¿Y qué hacemos? Ustedes díganme qué hacemos cuando conocemos a alguien. Esta es la persona especial. Vamos al gimnasio, nos vestimos mejor, estamos de buen humor, trabajamos más rápido, perdonamos todo, los enemigos no nos importan. Expectativas, porque hemos puesto nuestras expectativas en esa persona. Y todo cambia, todo nos mueve. Aún así también en esas amistades, tenemos amistades y tenemos expectativas de que esas amistades van a hacer lo mismo por nosotros. Y ahí estamos haciendo amables y compartidos y hacemos todo lo demás. Con expectativas entramos a esta iglesia o a muchas otras iglesias en las que esperamos que todos allí nos van a amar, nos van a querer, nos van a dar buenas caras, nadie va a hablar mal de nadie, todo el mundo son santos. Y con esas expectativas venimos a la iglesia. Con expectativas también somos capaces de comprar productos que nos prometen bajar 30 libras en un mes. ¿Verdad? Y compramos. Entonces, como pueden ver, expectativas mueve al mundo, nos mueve a nosotros. Pero yo creo que así como acabo de mencionar cada una de estos ejemplos de expectativas, también podemos darnos cuenta que la realidad es diferente, que en algún momento enfrentaremos esa realidad. Porque de pronto ese producto que prometió ayudarnos a bajar 30 libras en un mes, pasaron 4 meses y nada. De pronto pondremos nuestras expectativas en otro producto. Y cuando esa persona que nos movió tanto, que nos hizo hacer cosas inimaginables, nos dimos cuenta de su humanidad, de sus defectos, entonces tal vez intentaremos buscar a otra persona, a otras amistades
que con expectativas iremos y ofreceremos también nuestra amistad y nuestros sueños. Con expectativas nos damos cuenta a veces que la iglesia no es tal vez lo que parece algunas veces. Nos encontramos con cosas diferentes que no esperábamos. ¿Y qué haremos? Simplemente nos iremos a otra iglesia con la expectativa de encontrar ángeles que nunca harán nada malo. Entonces, así son las expectativas. También con las expectativas que alguna vez emigramos de encontrar un país de igualdad, de oportunidades. Tal vez ahora nos hemos encontrado con un país que nos llena de miedo del futuro, de las cosas que va a ser. Y esos sueños que teníamos se dejaron a un lado. Pero entonces, ¿qué haremos? ¿Buscaremos acaso otro país? ¿Iremos a otro lugar? Yo quisiera responderles esta respuesta o esta incógnita del último ejemplo que acabo de darles, pero honestamente tal vez no la puedo tener en una simple oración. Pero puedo decirles que tal vez podemos ver al ejemplo de una comunidad al de cual hemos leído mucho. Esta comunidad ha trabajado años y años para satisfacer las demandas de una sociedad privilegiada. Años trabajando así. Y hemos leído muchos de ellos a veces. ¿Saben a quién me refiero, verdad? Al pueblo judío, del cual hemos leído mucho en los evangelios. Que el día de hoy tal vez nos pueden dar una lección de cómo una comunidad responde a las expectativas. Muchos sabemos la historia, pero déjenme tal vez recordar un poco de esta historia. Sucede que el dominio del Imperio Romano se había extendido por toda Europa y Asia, y donde vivían los judíos. Entonces los judíos se encontraban bajo el dominio de los romanos. Se encontraron tal vez ahora con que ya no eran lo importante que eran en sus países, en Israel, ahora serían ciudadanos de segunda clase bajo el dominio romano. Aparte que hablaban un lenguaje diferente. Los romanos hablaban, ¿qué hablaban los romanos? ¿Romano? Hablaban latín, y los judíos hablaban arameo o hebreo, algunos griegos. Pero y así en esta sociedad que estaba impuesta ahora, aquellos que podían conseguir tener una posición importante en esa sociedad, claro, tenían que hablar 2 idiomas, o 3 o 4, y de los judíos lo que más podían aspirar es ser colector de impuestos, aparte de la iglesia. Que tal vez no era buen visto por la misma comunidad judía, porque sí, los judíos, aparte de todo esto, tenían que pagar impuestos a un gobierno que no los reconocía como ciudadanos, sino que los mantenía como ciudadanos de segunda clase. Imagínense cómo se sentían de pagar impuestos semana tras semana, y su posición y su dignidad, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba? Y creo que es lógico pensar que ahora sí, las expectativas de este pueblo judío crecían y se fijaban y se enfocaban en las profecías de que algún día vendría alguien quien cambiaría a la sociedad en la que vivían. Alguien que vendría con justicia, con poder y que derrocaría el imperio romano y establecería a los judíos y les daría igualdades y respeto y dignidad. Y los judíos se enfocaban más en encontrar o que llegara ese príncipe de paz que las profecías nos habían hablado. Esperaban al Hijo de Dios. Déjenme decirles que los judíos no esperaban al Hijo de Dios como tú y yo ahora lo concibimos, como de Dios, el Hijo que viene del Padre que creó todo, sobrenatural, divino, sino que el Hijo de Dios era simplemente alguien común, una persona que venía de un linaje especial. Y allí que el César era considerado el Hijo de Dios. Los faraones eran considerados hijos de Dios. Eran gente que venía de familias, de mucha tradición, de mucho dinero, de mucho poder, de mucho ejército. Y entonces aquí viene Jesús y dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿En serio? Imagínense las expectativas que los judíos se habían construido años y años esperando que por fin llegara alguien y viene y dice,
Jesús, un carpintero judío, ciudadano de segunda clase, que tal vez no hablaba más que a lo mejor nada más el arameo, y decía, yo soy el Hijo de Dios. Y aún así, el pueblo de Israel le decía, bueno, pues ok, te vamos a escuchar. Y aún así los que tal vez no creían a Jesús, no veían a Jesús como esa persona política y que a lo mejor lo seguían porque hablaba muy bonito, porque tal vez decía, oh, hay que amarnos los unos a los otros. Tal vez los judíos todavía tenían esperanza de que Jesús algún día ocupara un cargo especial. Es allí que algunos de los discípulos, si ustedes recuerdan, le dicen a Jesús, le preguntan a Jesús, Jesús, cuando tú gobiernes, ¿quién va a estar a tu derecha? Yo voy a estar a tu derecha, yo voy a estar a tu izquierda, porque aún ellos esperaban que Jesús tuviera un puesto político. Yo creo que en base a todas esas expectativas que el pueblo judío tenía, podemos ver cómo a veces los judíos reaccionaron. ¿Cómo reaccionaron? Crucifíquenlo. Es un criminal. Desháganse de él. Porque sus expectativas eran muy diferentes a lo que esperaban, a Jesús mismo. Y aún los discípulos mismos, cuando vieron lo que le pasó a Jesús, ¿qué hicieron? Corrieron, se escondieron. Porque no era lo que esperaban. No era lo que su mente se habían propuesto. Pero, ok, todos conocemos la historia. Jesús es crucificado, con el tiempo resucita. Claro que la noticia de la resurrección no pasó como pasa ahorita en Facebook. No es algo que todo el mundo sepa de un día a otro o en el siguiente minuto, sino que poco a poco la gente fue creyendo. Y sí, podemos ver la resurrección de Jesús y podemos ver que llega el Espíritu Santo y podemos ver que empiezan a crecer y todos tienen poder, pero las cosas no se vuelven mejor, las cosas se ponen peor. ¿Por qué? Porque entonces los discípulos empezaron a crecer más aplicando las enseñanzas de Jesús. Y entonces el mismo imperio romano dice, oh my God, oh Dios, español, ¿verdad? Oh Dios, están creciendo, son muchos. Ya no eran 12, ni 24, ni 48, ni ya no puedo sumar, sino muchos, ya no eran 12. Entonces eran millones de discípulos creciendo a lo largo del imperio romano. Entonces, ¿qué hace el imperio romano? Oh my God, ¿saben qué? Ahora esos cristianos van a ser ilegales. Va a ser el que practique esa religión es contra el gobierno, porque este es un peligro para el imperio romano. Este es un peligro para nosotros. No podemos permitir esto. Entonces empieza lo que conocemos con la persecución de los cristianos. Algunos fueron arrojados a la cárcel. Los buscaban hasta sus casas y los sacaban de allí y los aventaban al muy famoso Coliseo romano. Sí pasó. No eran películas. Realmente pasó y está en la historia. Aún con la resurrección las cosas no parecían mejorar. Pero aún así, este pueblo judío se enfocaba más en lo que Jesús les había enseñado. No les importó su situación. Dijo, ¿saben qué? Vamos a practicar lo que Jesús nos dijo. Empezaron a cuidar de las viudas. Empezaron a cuidar de los niños, de los huérfanos, de los hambrientos, de los leprosos, de los extranjeros. Empezaron a cuidarse unos a otros. Tanto fue este amor que se tenían que esos millones se hicieron mucho más millones y estaban abarcando todo el imperio romano. A lo largo de la historia podemos que sí, al final el imperio romano no hizo más que doblar sus rodillas y dijo, ahora todos vamos a ser cristianos. Entonces los cristianos empezaron a ocupar posiciones importantes, empezaron a superarse, y así nació la iglesia que conocemos el día de hoy, que abarca más. Es una de las terceras religiones más grandes del mundo, de 12, del amor que se tenían. Y con el tiempo sabemos que el imperio romano cayó, dejó de ser, los judíos tuvieron su nación. Y ahora me pregunto otra vez, ¿Dios respondió a sus expectativas? Tal vez no respondió como al principio ellos querían, con un príncipe, con ejército, de una familia poderosa, que hablaba 5 o 4 idiomas. No, les respondió con Jesucristo. Pero digo yo, ¿por qué Dios respondió de esta manera? ¿Por qué acaso no era bueno que Dios respondiera a los judíos con
un político, con un líder, con ejército. ¿Qué tenía de malo que los judíos pidieran respeto y una dignidad y una posición en el Imperio Romano? ¿Qué tenía de malo? Pero con la historia del mismo pueblo judío podemos entender que este pueblo judío vivía así. Tenían un buen rey, todo iba bien. Tenían un mal rey, todo iba mal. Entonces, puedo ver, y no sé ustedes también, pero creo que todos podemos ver la lección que Dios nos está dando aquí. Que el poder de transformar una sociedad y de tal vez derribar un imperio no caía en una sola persona, en las expectativas que a veces tenemos de que alguien tiene que hacer ese trabajo, sino cayó en los mismos discípulos de Jesús, de que con el amor y con las prácticas de las enseñanzas de Jesús, ellos lograron conquistar a este imperio a través del amor que se tenían. Saben, cuando uno tiene expectativas, y lo digo con el ejemplo que les daba al principio de cuando uno compra un producto para que nos ayude a perder de peso, ¿qué está pasando ahí en realidad? Cuando uno compra ese producto, le está dando todo el poder y autoridad a ese producto. Estamos diciendo que yo no tengo el poder para hacerlo, pero el producto lo tiene. Es así como Jesús también nos enseña, como Dios mismo nos enseña. Ustedes no esperen tal vez por un rey o un príncipe con un ejército, porque el poder para transformar el mundo está en ustedes, está en cada uno de ustedes. Y es así como Catedral de la Esperanza, tal vez nosotros debemos empezar a creer que el poder para transformar una iglesia, para transformar nuestras vidas, para transformar una sociedad, no está y no radica en otra persona, radica dentro de cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Amén.